Buenos días, el día de hoy junto a mis compañeros Andrés Aponte y María Fernanda Triana vamos a presentar el tema de zona franca en Colombia. Los temas que veremos a continuación, primero es la constitución de cada tipo de zona franca en Colombia, también veremos las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que es la matriz DOFA. En tercer punto veremos un análisis normativo, que es el tratamiento de las zonas francas, y por último las responsabilidades y requisitos que tienen los usuarios de zona franca en materia impositiva, aduanera y cambiaria. Perfecto. Entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre la constitución de cada tipo de zona franca. En este caso tenemos tres. La primera es zona franca permanente, luego zona franca permanente especial y zona franca transitoria. Em, Inicialmente, en la zona franca permanente se va a tener que hacer una solicitud de constitución. La sociedad administradora presenta al MinSit la solicitud con el Plan Maestro de Desarrollo General que describe la infraestructura, proyecciones y plan de inversión. Luego, se hace una revisión de requisitos, se valida que se cumpla con inversión mínima, generación de empleos y demás exigencias legales. Luego, la radicación ante MinSit, la solicitud se completa cuando se presenta oficialmente para iniciar la evaluación formal. Luego se hace una evaluación por el Comité Intersectorial. Pues analiza la viabilidad jurídica, técnica, económica y de impacto en la región. Luego, la resolución de declaratoria, digamos que se revisa si cumple con la normatividad, si pide la resolución que declara la zona franca, en este caso. Luego, la implementación de infraestructura, se desarrolla el área franca con cerramiento, vías, servicios públicos y controles de acceso. Luego hay un control por parte de la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que implementa como los mecanismos de control aduanero y fiscal. Y finalmente, la operación de usuarios, que es que los usuarios industriales, comerciales y el operador inician actividades bajo régimen franco. Para la zona permanente especial, zona franca permanente especial, cambia un poco, pero los requisitos siguen siendo básicamente los mismos. Entonces, se hace la solicitud de constitución. Entonces, la empresa interesada presenta el proyecto de inversión al MinSit. Luego, la revisión de requisitos, se valida la capacidad financiera igualmente, inversión mínima y compromiso de generación de empleo. Luego, se hace la radicación ante el MinSit. La empresa presenta el plan de maestro de desarrollo adaptado a un solo usuario, en este caso. Se hace la evaluación por el comité intersectorial, se estudia la viabilidad y cumplimiento de la normatividad aplicable. Luego se hace o se expide como la resolución declaratoria. El MinSit la expide y se oficializa como la creación de esta zona franca. Luego, la implementación del proyecto, en la que ya la empresa ejecuta el plan de inversión y adecuación del área franca. Entraría también el control de la DIAN, que se establece el régimen aduanero y fiscal aplicable a la operación. Y finalmente, la operación de un usuario único, que es cuando inicia actividades industriales o de servicios bajo el régimen franco. Y finalmente, es la que tenemos es la zona franca transitoria. Entonces, en esta también cambia un poco, pero se mantienen algunos lineamientos como específicos para las mismas tres zonas francas. Entonces, la primera, la solicitud de autorización. En el caso se catalogaría como un evento internacional. El organizador del evento solicita al MinSit la declaratoria de zona franca transitoria. Se hace la revisión de requisitos logísticos y de seguridad. Entonces se evalúa como el plan de logística, control aduanero, seguridad y características del evento que va a ocurrir allí. Se hace la radicación de autorización por parte de MinSit. Entonces el ministerio aprueba la constitución temporal con una vigencia máxima de 6 meses. Se habilita el control por parte de la DIAN. Entonces, la DIAN habilita el recinto y supervisa el ingreso y salida de mercancías. La operación durante el evento, los expositores e importadores autorizados realizan sus actividades bajo el régimen franco y se haría finalmente el cierre y desmonte de la zona franca. Al finalizar el evento, pues se recoge todo nuevamente. Aquí tenemos un cuadrito que es como una comparativa y diferencia que tiene como cada una de las tres zonas francas. Entonces, para el tema de usuarios, la zona franca permanente va a tener, digamos que múltiples usuarios, son varias empresas que pueden operar dentro del área. Y la zona franca permanente especial va a ser un único o una única empresa de bienes o servicios.
Y la zona franca transitoria va a ser, como es temporal, son empresas participantes de ese evento. En este caso, el objeto es atraer inversión en infraestructura y permitir concentración de empresas de producción, servicios o comercio. Esto para la zona franca permanente. Para la zona franca permanente especial, es incentivar proyectos de gran envergadura por sí solos, que justifican una zona franca pues, para todo ese proyecto. Y para la transitoria, es solo facilitar para ferias, exposiciones, congresos o eventos internacionales. La duración en este caso de la permanente es indefinida, puede durar la cantidad de años que se requiera. La permanente especial también va a ser indefinida mientras se cumplan con ciertos requisitos y la transitoria es temporal, máximo a 6 meses y se tendría que recoger. El plan maestro, para la zona franca permanente se requiere pues el plan maestro de desarrollo general con infraestructura y áreas comunes. Para la zona franca permanente especial se requiere lo mismo pero simplificado, enfocado pues directamente en ese proyecto único que va a tener esta zona franca. Y en la transitoria no aplicaría pues digamos que este plan maestro. Los requisitos de inversión en empleo para la zona franca permanente son exigencias de inversión mínima y generación de empleo según la ubicación, los montos mayores en ciudades principales, pues va a ser un poco más amplio que una ciudad que sea más pequeña. En la permanente especial también va a tener exigencias de inversión y empleo ajustadas al proyecto único. Y la transitoria son requisitos básicos de organización, logística y seguridad. Digamos que no hay tanta exigencia en este caso. Para el tema de aprobación, en la zona franca permanente, MinSIT, con concepto del comité intersectorial. Para la permanente especial es exactamente igual. Y para la transitoria, el MinSIT y un control de la DIAN directamente. Y los ejemplos típicos de cada tipo de zona franca. Por ejemplo, en zona franca permanente tenemos parques industriales, zonas de servicios logísticos, centros de distribución y demás. Zona franca permanente especial tenemos como empresas de energía, telecomunicaciones, servicios portuarios o manufactureros de gran escala. Y la zona franca transitoria ya sería como tema de Feria Internacional del Libro, Expo Artesanías, ferias de tecnología y demás que puedan existir en este tipo de zonas francas. En nuestra matriz DOF vamos a encontrar debilidades. En Colombia las zonas francas han sido muy importantes para atraer inversión y promover el comercio. Sin embargo, estas también presentan ciertos riesgos. Por ejemplo, debido a algunas debilidades en su control y funcionamiento, se han convertido en un punto estratégico para la entrada y distribución de productos ilícitos como el cigarrillo de contrabando. Otro problema es su infraestructura logística, pues no todas las zonas francas del país cuentan con buenas conexiones a puertos, aeropuertos o carreteras en buen estado. Esto pues encarece el transporte y le resta competitividad a frente a otros países, a otros mercados de los países internacionales. Además, los costos y requisitos para poder ingresar a operar a una zona franca eh, son muy costosos y limitan a las pequeñas y medianas empresas, pues no, estas no pueden acceder, ya que pues la normativa exige compromisos de inversión que pueden llegar a más de 11.000 salarios mínimos, causando una barrera para muchos empresarios. Y en sus fortalezas, uno de sus principales atractivos para operar en estas zonas francas son los beneficios fiscales. Entre ellos está la exoneración del IVA y una reducción en el impuesto de la renta, pues ya que las otras empresas del país tienen que pagar el 35%, las que operan dentro de zona franca solo deben pagar el 20%. También, pues actualmente Colombia cuenta con 120 zonas francas en operación, distribuida en 20 departamentos. Esto pues amplía la cobertura y demuestra la experiencia y madurez que tiene el país en el régimen franco, lo que ha permitido que Colombia se posicione como una de las zonas francas más importantes a nivel de América Latina. Además, las zonas francas están conformadas por conglomerados especializados, lo que permite una mejor experiencia. El mejor ejemplo pasa aquí en Cundinamarca, donde el 57% de las zonas francas se dedican a la industria, el 30% a servicios y el 23% a la agroindustria. Bueno, como oportunidades, las zonas francas en Colombia han ayudado al crecimiento del empleo formal y la transparencia, o bueno, transferencia de conocimiento. Hay un ejemplo, como ocurre en la zona franca de Santander, donde la gerente comenta que se ha estado realizando un proyecto educativo
para capacitar a varios jóvenes en riesgos de exclusiones sociales, con la meta de que todos ellos puedan vincularse al mercado laboral. Entonces, con esto vemos que hay un crecimiento en el querer un empleo formal. Otro aspecto importante como oportunidad es la ubicación estratégica. Como vemos, las zonas francas que están en puertos como Barranquilla, Cartagena o Santa Marta funcionan como plataformas logísticas internacionales. Esto les permite consolidarse como centros de distribución y reexportación hacia América y Europa. Esto pues lo que hace es que la competitividad del país se fortalezca en el comercio mundial. Además, pues las zonas también representan un gran incentivo para atraer inversión extranjera, especialmente en sectores como la manufactura o la agroindustria. Entonces, todo esto es posible gracias a los beneficios tributarios y aduaneros pues, que ofrecen las zonas francas. Esto pues ha impulsado mucho la competitividad y pues, el crecimiento económico de Colombia. Bueno, en la matriz también encontramos las amenazas de las zonas francas. Estas zonas francas pues enfrentan varias amenazas que afectan a veces el crecimiento. De pronto puede ser la competencia internacional, ya que pues países como Costa Rica, como Panamá, como República Dominicana, pues ofrecen algunos regímenes iguales o un poco más atractivos, con mejores incentivos fiscales y también tienen ventajas logísticas. Digamos, Panamá aprobó recientemente algunas zonas francas con una inversión de aproximadamente de 23 millones de dólares y pues esto lo que va a hacer es que va a generar más de 16.000 empleos y Costa Rica, digamos que también exige que la mitad de las compras que provengan de proveedores locales pues tengan más ventajas, entonces esto fortalece la competitividad y pues afectaría el mercado de nosotros. Otra de las amenazas que se pueden encontrar es la dependencia que hay de la estabilidad económica y política de Colombia, porque pues, aspectos como lo que es la inflación, la devaluación del peso colombiano o los momentos de incertidumbre política, pues generan desconfianza en los inversionistas que llegan a nuestro país. Para finalizar la matriz, podemos encontrar la última amenaza que consideramos importantes, que es la presión de las exigencias ambientales internacionales. Esto afecta a algunas zonas francas de Colombia, ya que cada vez que hay más normativas y certificaciones que impulsan hacia la sostenibilidad, digamos como los parques ecoindustriales, la economía circular o el uso de las energías renovables. Entonces, esto significa que las zonas francas en Colombia pues van a deber adaptarse a estos estándares, pues si quieren seguir como manteniéndose en en las competitivas de internacionales o pues a nivel global. Bueno, para el tema de los impuestos que encontramos en las zonas francas, hay tres distintos tipos de impuestos. Vamos a comenzar con el de las ventas. Los puntos importantes que pues los establece, digamos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es que principalmente no se causan ni se pagan los tributos aduaneros, es decir, como el IVA y los aranceles en las mercancías que se introduzcan a la zona franca como en la Ley 1004 de 2005 y en el Decreto 2147 de 2016. Aquí lo que se establece es que no se cobra el IVA cuando las mercancías entran desde el territorio aduanero nacional a una zona franca, ni tampoco cuando hay transacciones entre los usuarios que trabajan pues en las zonas francas. Otro de los puntos importantes de los impuestos a las ventas es la posibilidad de exportación desde la zona franca a otros países en el mercado pues, nacional. También es que las mercancías de origen extranjero introducidas a la zona franca podrán permanecer en ellas pues indefinidamente. Y por último, otro punto es que la excepción del IVA para las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio nacional a usuarios industriales, bienes o servicios de zona franca o entre esos. Entonces, con estos puntos, lo que podemos analizar y también lo que indica el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es que las exportaciones que salen directamente desde una zona franca hacia los otros países no pagan IVA. Esto pues representa un beneficio importante para las empresas que producen para exportar. Sin embargo, pues si los productos salen de la zona franca y se venden dentro del país, pues ya se considera como una importación. En este caso, sí se va a cobrar el IVA pues que corresponda. Entonces, pues para concluir lo del impuesto a las ventas,
Lo que busca el régimen es que las empresas que están en zonas francas pues tengan menos cargas de impuestos para poder producir y exportar más fácilmente, pero a la vez pues se asegura que los productos cuando entren al mercado sí paguen el IVA como cualquier otra clase de importación. Para seguir, tenemos el impuesto hacia las rentas. Esto también se establece en la Ley 1004 de 2005. Y los puntos importantes que tenemos es que pues la ley dice que no todo lo que ingresa va a pagar lo mismo de impuestos. Entonces, digamos, para explicarlo, si la parte de lo que gana se viene de las exportaciones, esa parte se va a calcular como en una parte diferente a todos los ingresos y se va a pagar menos. Ese pedazo se grava con una tarifa más baja, sería solo del 20% del impuesto sobre la renta. Y el otro punto es la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios gravables que aplican a zonas francas de costa afuera. Esto es para los usuarios industriales de zonas francas permanentes especiales de servicios portuarios, los usuarios industriales de servicios portuarios de una zona franca, usuarios industriales de zonas francas permanentes especiales, también cuyos objetivos sociales principales sean la refinación de algunos combustibles derivados del petróleo o las refinaciones de biocombustibles industriales. Y también para usuarios industriales de servicios que presten los servicios de logística. Esto todo está establecido en la Ley 1004 de 2005. Para ellos todos será del 20%. Entonces, pues lo que quiere decir, ya en pocas palabras, los impuestos a las rentas, pues se está desarrollando es como un mecanismo de apoyo para que todas las empresas que operan allí. Esto pues lo que les ofrece es acceder a una tarifa reducida del 20%, como os había explicado, en la gran parte de los ingresos, porque pues estos van a estar separados. Entonces, esto es lo que les otorga es que tengan una posición pues más favorable, ya que pues van a pagar menos y en comparación a otras compañías. Esto pues lo que va a hacer es que las empresas pues tengan más oportunidades o más incentivos para poder invertir y exportar más. Entonces, pues a pesar de todo esto, sin embargo, cuando los recursos obtenidos no provienen de las exportaciones, que es esta parte diferente que tenía el 20%, cuando no vienen de las exportaciones, igual se va a seguir aplicando una tarifa general, pues buscando como una equidad o estabilidad en el resto del mercado. Por último, pues vemos los impuestos de industria y comercio. Los puntos importantes es que no existe una sección general en la ley nacional que libere a las empresas de las zonas francas a pagar este impuesto. Esto pues deben hacerlo en el municipio pues donde estén operando. También tenemos que las actividades industriales, comerciales o de servicios desarrolladas dentro de la zona franca pueden ser gravadas con el impuesto, ya que implican un ejercicio económico en ese territorio. Y por último, tenemos pues dos puntos importantes, que es que en el caso de las exportaciones y operaciones al exterior, se ha entendido como que esas ventas no se consumen ni tampoco producen efectos dentro pues de Colombia, entonces no se cumple el requisito territorial del impuesto. Por eso, en ciertos casos, se considera que las operaciones no generan pues la obligación de pagar el impuesto. Y el Consejo de Estado también ha señalado pues varias veces que los usuarios de zonas francas no están exentos automáticamente del impuesto. Esto ya va a depender de si la actividad pues tiene o no tiene una incidencia en nuestro mercado. Entonces, los puntos mencionados del impuesto del comercio, pues significa que las empresas que trabajan en la zona franca deben pagar el impuesto solo si las actividades que se relacionan, bueno, que se realizan o se relacionan en estas empresas tienen efectos dentro del municipio, como por ejemplo cuando se venden bienes o se prestan servicios al mercado nacional. Pero por otro lado, si lo que hacen es solamente exportar, entonces en muchos casos no se configura el impuesto, pues ya que no están afectando nuestra economía local. Ya lo que explica el Consejo de Estado es que estar en una zona franca pues no libera de por sí el pago del impuesto. Lo importante siempre es analizar si las empresas o si las actividades que están realizando pues tienen alguna repercusión en nuestro territorio municipal. Entonces, en pocas palabras, el pago del impuesto va a depender del destino de las operaciones, de si impactan el mercado interno o si son solo para el exterior.
Bueno, como último vamos a representar las responsabilidades que tienen los operadores de las zonas francas para poder operar en estas mismas. Como lo hemos dicho, las zonas francas en Colombia funcionan bajo un régimen especial que busca fomentar la inversión, el comercio exterior y la competitividad. Sin embargo, las empresas tienen ciertas obligaciones y responsabilidades en tres ámbitos principales, que es el tributario, aduanero y cambiario. En materia tributaria, los usuarios de zona franca tienen un beneficio importante que ya lo habíamos nombrado, que es la reducción al impuesto sobre la renta, pues estos pagan solo el 20% en lugar del 35% que pagan el resto de las empresas del país. Pero para poder acceder a este beneficio, las empresas deben declarar y pagar sus tributos de manera transparente y llevar una contabilidad en sus tributos de manera separada, o sea, las operaciones dentro de zona franca y las que están fuera de zona franca, y demostrar que los beneficios que tienen sobre estas ventas se contribuyan a la economía del país, ya sea a través de exportaciones, innovación o generación de empleo. Bueno, como responsabilidades en materia aduanera, este es como el ámbito más exigente dentro de zona franca, ya que las empresas deben garantizar el correcto ingreso y salida de sus mercancías, evitando que productos se desvíen al resto del país sin pagar los impuestos correspondientes. Además, deben mantener sus inventarios claros y permitir la supervisión de la DIAN en cualquier momento. Esto se debe a que están buscando prevenir las prácticas ilegales como el contrabando o la evasión de impuestos y demás cosas. Y bueno, como para finalizar, están las responsabilidades en materia cambiaria. Las zonas francas en Colombia están obligadas a cumplir lo que se establece en las normas del Banco de la República, lo que significa registrar y transferir las divisas a través de los canales autorizados, reportar las operaciones de comercio exterior, evitando maniobras como la subfacturación o la sobrefacturación, y sobre todo reintegrar todos los dólares o euros obtenidos por las exportaciones al país.